Si la perspectiva que has adoptado sobre ayudar te está generando sufrimiento, debes saber que tu propósito aquí no es rescatar a nadie. Tu verdadera misión es reconectar con tu propia identidad esencial. Al hacerlo, automáticamente facilitas que otros también evoquen la suya. A lo largo de los siglos, se ha magnificado la acción de socorrer al prójimo, se ha idealizado la figura del héroe, del orientador, de aquel que distribuye su luz sin medida. Sin embargo, mi querido ser, esa energía luminosa te fue otorgada para que la gestiones con plena conciencia, no para que la disperses irreflexivamente. Este mensaje puede resultar incómodo y esa es, quizás, la razón por la que permaneció oculto, relegado o accesible solo para aquellos con la madurez necesaria. La enseñanza de Saint-Germain no estaba dirigida a la multitud, sino a las almas conscientes, a quienes disciernen que no todo lo que aparenta ser beneficioso resuena con la auténtica verdad. Ofrecer asistencia sin que te haya sido solicitada o dar consejos sin un llamado explícito constituye una forma sutil pero peligrosa de intervención. La trayectoria de cada individuo es intrínsecamente perfecta, tanto en sus momentos de dolor, confusión y tropiezo, como en su proceso de despertar. Cuando te interpones en ese recorrido, impulsado por tu opinión o tu premura por solucionar, incluso si tu intención es pura, estás privando al otro de la vivencia fundamental para su evolución, porque la ayuda brindada sin un pedido genuino desde el alma es en el fondo otra manifestación de control. Esta revelación, que arde con la potencia del fuego violeta, no busca complacer, sino liberar. Es en este punto donde muchos se desorientan. Creen que el amor implica inmiscuirse, cuando en realidad, amar es observar sin intentar poseer, es inspirar sin manipular, es confiar en el proceso sin necesidad de hablar. De esta manera, al abandonar la urgencia de salvar, el ser interior se eleva y su frecuencia vibratoria se purifica. Es entonces cuando se manifiesta el verdadero poder. Esto no es una simple comunicación, es un código, una chispa, un recordatorio que activa tu verdadera maestría. Presta atención con tu esencia, no con tu juicio mental. Este conocimiento ha estado resguardado en los planos sutiles por generaciones y hoy, finalmente, se despierta en ti. Amado, no has venido a este plano a convencer, corregir o a cargar responsabilidades que no te pertenecen. Estás aquí para ser, y es en tu ser donde reside la forma más prístina de amor. Si ya lo estás percibiendo internamente, comprenderás por qué este mensaje no es una moda pasajera, sino una transmisión eterna. Y si en este momento tu energía ha comenzado a expandirse, es un indicio de que estás recuperando la memoria de tu origen. Por ello, a medida que avanzamos, cada palabra resonará con un saber que siempre habitó en ti. Cuando llegue el momento oportuno, sabrás cómo utilizar esa luz, cuándo expresar tu verdad y cuándo limitarte a ser una presencia serena. Entre líneas, es posible que reconozcas elementos que se han manifestado en tu camino como llaves, discretas y sutiles, ya sea la vibración elevada de una mesa que trasciende su forma física o un libro cuya sabiduría no fue escrita por el intelecto, sino canalizada desde dimensiones superiores. Si algo resuena en ti, permítele el acceso, porque lo que está por revelarse te resultará inolvidable. Asistir a otro sin haber recibido un llamado desde su alma equivale a obstaculizar su desarrollo evolutivo. Así de simple, así de crudo, así de verídico. Te han inculcado que el auxilio es una virtud, que dar orientación es una prueba de afecto, que la intervención es un acto noble. Pero lo que se omite mencionar es que, con frecuencia, detrás de esa necesidad de ayudar, se oculta tu propio temor a la introspección. El ego espiritual se disfraza de consejero, pero en realidad persigue control, validación y el sentimiento de ser indispensable. Se arroga la superioridad de saber más que el otro. Creer que tienes la potestad y la obligación de enmendar el rumbo de quien aún no ha despertado, amado, no es luz, es intromisión. Cuando ofreces un consejo no solicitado, o te inmiscuyes en la jornada de otro, sin el requerimiento de su alma, estás deformando el diseño sagrado de su propio despertar. Saint-Germain no expuso esto para que lo comprendas racionalmente, sino para que lo sientas en lo más profundo de tu ser.
Tu función no es salvar, sino irradiar. La quimera de ser el salvador es atractiva. Sí, pero es adictiva. Y como toda adicción, te hace creer que careces de valor sin ella. No puedes seguir asumiendo el fardo ajeno para evadir confrontar el tuyo propio, ya que hay una verdad que no se te ha comunicado con suficiente claridad. Cada alma eligió su sombra, su dolor, su oscuridad, y solo al atravesarla, descubre su luz inherente. Cuando irrumpes en escena sin ser convocado, al imponer una palabra, una sugerencia o una ayuda, le estás comunicando al otro: tú no puedes solo. Y eso, amado, es una herida que queda impresa. Crees que lo estás rescatando, cuando en realidad lo estás limitando. Además, hay un factor invisible. Cada vez que entregas desde esa impaciencia, desde la ansiedad de querer corregir la vivencia del otro, tu propia energía se fragmenta, pierdes vitalidad y te separas de tu centro. ¿Y qué sucede cuando este patrón se repite? Tu frecuencia tiende a disminuir y, sin darte cuenta, desarrollas una dependencia del sufrimiento ajeno para sentirte útil. Esto no es servicio, es servidumbre energética. Saint-Germain en su sabiduría fue categórico. El auténtico maestro nunca se interpone. Observa, irradia y confía. Permite que cada ser se sumerja, si esa es la forma que su alma ha elegido para aprender a respirar por sí misma. Porque al intervenir prematuramente, anulas la posibilidad del milagro, el milagro de la rememoración, del despertar de la auténtica metamorfosis. Muchos vinieron a este plano a aprender a través de la caída, y cada tropiezo contiene un código, una llave que activa el fuego sagrado cuando se toca el fondo. Tú no eres esa activación, eres simplemente una llama que alumbra sin invadir. Y si este mensaje resuena en ti, no es coincidencia. Es porque ya experimentaste la alternativa, ya sentiste la carga de llevar lo que no te correspondía, ya comprobaste que, por mucho que te entregues, el otro no cambia. Por lo tanto, suelta esa necesidad. Libérate y libéralos. Tu misión no es ofrecer soluciones, es encarnar tu verdad. Y eso, amado, es lo que verdaderamente transforma el mundo. No existe el error, la víctima o la casualidad. Todo lo que un alma experimenta fue elegido antes de encarnar, antes de tomar forma y nombre. Cada dolor, cada pérdida, cada travesía emocional, integra un mapa que el alma diseñó con precisión geométrica y perfección divina. Y cuando tú, impulsado por tu bienintencionada premura humana, intentas corregir o reparar, rompes ese mapa, desorganizas los códigos y pospones la alquimia. La interferencia es una presunción cósmica. Implica creer que tu sabiduría supera a la del alma ajena. Es situar tu juicio por encima de un plan que no puedes abarcar. Amado, la humildad espiritual no consiste en rituales o repetición de mantras. Es soltar el control. Es aceptar que cada ser tiene su propio ritmo, su caída y su oscuridad, y que esa oscuridad no es un fallo, sino el crisol del verdadero despertar. Solo quien atraviesa la noche oscura con sus propias lágrimas, su propia voz y su propio silencio, puede acceder a la luz desde un lugar de autenticidad. Si te inmiscuyes, le arrebata esa oportunidad. Le pones una venda dorada y lo llamas ayuda. Pero la luz genuina no oculta. La luz verdadera revela. No viniste a ser el soporte de nadie, ni a indicar el camino a seguir, ni a prevenir el sufrimiento. Estás aquí para vivir tu verdad y que tu frecuencia intrínseca le recuerde al otro que también puede vivir la suya. Cuando encarnas tu maestría sin imponerla, el otro percibe algo. No lo comprende, pero lo siente. Y es entonces que elige moverse, pero lo hace desde su propia alma, no porque tú lo hayas forzado. Sí, amado, ese es el milagro real. No necesitas ser un gurú, un mentor o un redentor. Eres un ejemplo, una presencia viva, una llama inalterable. No ofrezcas consejos, irradia coherencia. No señales el camino, habita el tuyo. Y de ese modo, sin que pronuncies palabra alguna, los demás comenzarán su propio trayecto. No porque tú los hayas impulsado, sino porque se vieron reflejados en tu verdad. Y en ese reflejo, recordaron que ellos también pueden despertar. Así es como se transforma el mundo, no a través del control, sino del permiso, del respeto y de la confianza en lo que cada alma escogió experimentar para su progreso.
Tú no viniste a enseñar, viniste a recordar. Y al recordar, otros inician su propio proceso. Ese es el sendero del auténtico maestro. Con gusto. Aquí tienes el texto reescrito párrafo por párrafo, manteniendo la esencia original y utilizando distintas palabras para que parezca un contenido nuevo, traducido directamente al español. Si la perspectiva que has adoptado sobre ayudar te está generando sufrimiento, debes saber que tu propósito aquí no es rescatar a nadie. Tu verdadera misión es reconectar con tu propia identidad esencial. Al hacerlo, automáticamente facilitas que otros también evoquen la suya. A lo largo de los siglos, se ha magnificado la acción de socorrer al prójimo. Se ha idealizado la figura del héroe, del orientador, de aquel que distribuye su luz sin medida. Sin embargo, mi querido ser, esa energía luminosa te fue otorgada para que la gestiones con plena conciencia, no para que la disperses irreflexivamente. Este mensaje puede resultar incómodo y esa es, quizás, la razón por la que permaneció oculto, relegado o accesible solo para aquellos con la madurez necesaria. La enseñanza de Saint-Germain no estaba dirigida a la multitud, sino a las almas conscientes, a quienes disciernen que no todo lo que aparenta ser beneficioso resuena con la auténtica verdad. Ofrecer asistencia sin que te haya sido solicitada o dar consejos sin un llamado explícito constituye una forma sutil pero peligrosa de intervención. La trayectoria de cada individuo es intrínsecamente perfecta, tanto en sus momentos de dolor, confusión y tropiezo, como en su proceso de despertar. Cuando te interpones en ese recorrido, impulsado por tu opinión o tu premura por solucionar, incluso si tu intención es pura, estás privando al otro de la vivencia fundamental para su evolución, porque la ayuda brindada sin un pedido genuino desde el alma es en el fondo otra manifestación de control. Esta revelación, que arde con la potencia del fuego violeta, no busca complacer, sino liberar. Es en este punto donde muchos se desorientan. Creen que el amor implica inmiscuirse, cuando en realidad amar es observar sin intentar poseer, es inspirar sin manipular, es confiar en el proceso sin necesidad de hablar. De esta manera, al abandonar la urgencia de salvar, el ser interior se eleva y su frecuencia vibratoria se purifica. Es entonces cuando se manifiesta el verdadero poder. Esto no es una simple comunicación, es un código, una chispa, un recordatorio que activa tu verdadera maestría. Presta atención con tu esencia, no con tu juicio mental. Este conocimiento ha estado resguardado en los planos sutiles por generaciones y hoy, finalmente, se despierta en ti. Amado, no has venido a este plano a convencer, corregir o a cargar responsabilidades que no te pertenecen. Estás aquí para ser, y es en tu ser donde reside la forma más prístina de amor. Si ya lo estás percibiendo internamente, comprenderás por qué este mensaje no es una moda pasajera, sino una transmisión eterna. Y si en este momento tu energía ha comenzado a expandirse, es un indicio de que estás recuperando la memoria de tu origen. Por ello, a medida que avanzamos, cada palabra resonará con un saber que siempre habitó en ti. Cuando llegue el momento oportuno, sabrás cómo utilizar esa luz, cuándo expresar tu verdad y cuándo limitarte a ser una presencia serena. Entre líneas, es posible que reconozcas elementos que se han manifestado en tu camino como llaves, discretas y sutiles, ya sea la vibración elevada de una mesa que trasciende su forma física o un libro cuya sabiduría no fue escrita por el intelecto, sino canalizada desde dimensiones superiores. Si algo resuena en ti, permítele el acceso, porque lo que está por revelarse te resultará inolvidable. Asistir a otro sin haber recibido un llamado desde su alma equivale a obstaculizar su desarrollo evolutivo. Así de simple, así de crudo, así de verídico. Te han inculcado que el auxilio es una virtud, que dar orientación es una prueba de afecto, que la intervención es un acto noble. Pero lo que se omite mencionar es que, con frecuencia, detrás de esa necesidad de ayudar, se oculta tu propio temor a la introspección. El ego espiritual se disfraza de consejero, pero en realidad persigue control, validación y el sentimiento de ser indispensable. Se arroga la superioridad de saber más que el otro,
Creer que tienes la potestad y la obligación de enmendar el rumbo de quien aún no ha despertado, amado, no es luz. Es intromisión. Cuando ofreces un consejo no solicitado o te inmiscuyes en la jornada de otro sin el requerimiento de su alma, estás deformando el diseño sagrado de su propio despertar. Saint-Germain no expuso esto para que lo comprendas racionalmente, sino para que lo sientas en lo más profundo de tu ser. Tu función no es salvar, sino irradiar. La quimera de ser el Salvador es atractiva, sí, pero es adictiva. Y como toda adicción, te hace creer que careces de valor sin ella. No puedes seguir asumiendo el fardo ajeno para evadir confrontar el tuyo propio, ya que hay una verdad que no se te ha comunicado con suficiente claridad. Cada alma eligió su sombra, su dolor, su oscuridad. Y solo al atravesarla, descubres su luz inherente. Cuando irrumpes en escena sin ser convocado, al imponer una palabra, una sugerencia o una ayuda, le estás comunicando al otro: tú no puedes solo. Y eso, amado, es una herida que queda impresa. Crees que lo estás rescatando, cuando en realidad lo estás limitando. Además, hay un factor invisible. Cada vez que entregas desde esa impaciencia, desde la ansiedad de querer corregir la vivencia del otro, tu propia energía se fragmenta, pierdes vitalidad y te separas de tu centro. ¿Y qué sucede cuando este patrón se repite? Tu frecuencia tiende a disminuir y, sin darte cuenta, desarrollas una dependencia del sufrimiento ajeno para sentirte útil. Esto no es servicio, es servidumbre energética. Saint-Germain, en su sabiduría, fue categórico. El auténtico maestro nunca se interpone. Observa, irradia y confía. Permite que cada ser se sumerja, si esa es la forma que su alma ha elegido, para aprender a respirar por sí misma. Porque al intervenir prematuramente, anulas la posibilidad del milagro. El milagro de la rememoración, del despertar, de la auténtica metamorfosis. Muchos vinieron a este plano a aprender a través de la caída, y cada tropiezo contiene un código, una llave que activa el fuego sagrado cuando se toca el fondo. Tú no eres esa activación, eres simplemente una llama que alumbra sin invadir. Y si este mensaje resuena en ti, no es coincidencia, es porque ya experimentaste la alternativa, ya sentiste la carga de llevar lo que no te correspondía, ya comprobaste que, por mucho que te entregues, el otro no cambia. Por lo tanto, suelta esa necesidad, libérate y libéralos. Tu misión no es ofrecer soluciones, es encarnar tu verdad. Y eso, amado, es lo que verdaderamente transforma el mundo. No existe el error, la víctima o la casualidad. Todo lo que un alma experimenta fue elegido antes de encarnar, antes de tomar forma y nombre. Cada dolor, cada pérdida, cada travesía emocional integra un mapa que el alma diseñó con precisión geométrica y perfección divina. Y cuando tú, impulsado por tu bienintencionada premura humana, intentas corregir o reparar, rompes ese mapa, desorganizas los códigos y pospones la alquimia. La interferencia es una presunción cósmica. Implica creer que tu sabiduría supera a la del alma ajena. Es situar tu juicio por encima de un plan que no puedes abarcar. Amado, la humildad espiritual no consiste en rituales o repetición de mantras. Es soltar el control. Es aceptar que cada ser tiene su propio ritmo, su caída y su oscuridad, y que esa oscuridad no es un fallo, sino el crisol del verdadero despertar. Solo quien atraviesa la noche oscura con sus propias lágrimas, su propia voz y su propio silencio, puede acceder a la luz desde un lugar de autenticidad. Si te inmiscuyes, le arrebata esa oportunidad. Le pones una venda dorada y lo llamas ayuda. Pero la luz genuina no oculta. La luz verdadera revela. No viniste a ser el soporte de nadie, ni a indicar el camino a seguir, ni a prevenir el sufrimiento. Estás aquí para vivir tu verdad, y que tu frecuencia intrínseca le recuerde al otro que también puede vivir la suya. Cuando encarnas tu maestría sin imponerla, el otro percibe algo. No lo comprende, pero lo siente. Y es entonces que elige moverse. Pero lo hace desde su propia alma, no porque tú lo hayas forzado. Sí, amado, ese es el milagro real. No necesitas ser un gurú, un mentor o un redentor. Eres un ejemplo, una presencia viva, una llama inalterable. No ofrezcas consejos,
irradia coherencia. No señales el camino, habita el tuyo. Y de ese modo, sin que pronuncies palabra alguna, los demás comenzarán su propio trayecto. No porque tú los hayas impulsado, sino porque se vieron reflejados en tu verdad. Y en ese reflejo, recordaron que ellos también pueden despertar. Así es como se transforma el mundo. No a través del control, sino del permiso, del respeto y de la confianza en lo que cada alma escogió experimentar para su progreso. Tú no viniste a enseñar, viniste a recordar. Y al recordar, otros inician su propio proceso. Ese es el sendero del auténtico maestro. Amado, no viniste a este plano a hablar, viniste a irradiar. Y la irradiación no requiere palabras, no necesita asesoramiento, no exige convencer. La irradiación es el silencio que vibra. Es una presencia que arde sin estridencias. Es una coherencia que tiene mayor impacto que 1000 discursos. El consejero habla. La luz se siente. Y cuando liberas la obligación de aconsejar, te conviertes en un canal. Un conducto de energía que transforma sin contacto físico, que guía sin dirigir y que eleva sin empujar. Ser luz no es una acción, es un estado del ser. Y ese estado se alcanza únicamente cuando dejas de operar desde el ego, que anhela ser notado, admirado y reconocido. La verdadera maestría es discreta. No necesita pódiums, títulos ni seguidores. La maestría real es caminar entre los demás como uno más, pero con el pleno conocimiento de quién eres. Muchos confunden ser espiritual con adoctrinar, pero ser espiritual es vibrar tan alto que aquello que no armoniza contigo se desvanece por sí solo. Y así, involuntariamente, te transformas en un faro, en un espejo, en un fuego que no consume, pero ilumina. Eso es ser luz, y para eso llegaste. No te corresponde determinar qué camino es el adecuado para otro, ni cuándo debe despertar, ni cómo debe sanar. Tu única tarea es mantener tu propia frecuencia inmaculada, sin contaminarla con la ansiedad, la necesidad de validación o la urgencia de actuar. A veces, el mayor acto de amor es guardar silencio, es observar con compasión y confiar en el proceso ajeno, aunque parezca extraviado, aunque duela verlo sumido en su sombra, porque desconoces qué semillas se están activando en su interior, qué memorias se está confrontando, qué fuego interno está encendiendo. No puedes ver el diseño completo, pero su alma sí. Y si tú preservas tu vibración, si sostienes tu luz, si permaneces anclado en tu esencia, te convertirás en un campo activador, en medicina, sin articular una sola palabra. Ese es el auténtico camino de quien despierta sin predicar, encarnar. No hables de amor, sé amor. Y cuando seas luz sin esfuerzo, cuando tu mera presencia sea suficiente, habrás comprendido el propósito más elevado: iluminar sin injerencia, transformar sin intervenir, amar sin apego. En ese estado, no necesitas ser un orientador. Ya eres un canal, y los canales no teorizan, los canales vibran. Ofrecer ayuda sin que haya sido solicitada es como encender una antorcha donde el fuego aún no es bienvenido. No solo irradia luz, sino que quema y además quema al benefactor. Esto no es una figura retórica, es energía en su forma más pura. Cada vez que intercedes sin el consentimiento del alma, una porción de tu ser se desprende. Un fragmento de tu campo vibratorio se proyecta hacia el campo del otro, como si dijeras: toma, te doy una parte de mí para que te transformes en quien yo quiero que seas. Y eso, amado, no solo es ineficaz, sino que te debilita. ¿Cuántas veces has terminado agotado después de un intento de ayuda? Con frecuencia te sientes frustrado, drenado y confundido al ver que, a pesar de darlo todo, el otro no experimenta un cambio. Esto no es altruismo, es interferencia energética. Permíteme ilustrar lo que sucede en los planos sutiles. Imagina a alguien en su noche oscura, inmerso en una crisis de dolor y confusión. Tú lo observas y desde tu anhelo de socorrer, te aproximas. Le brindas soluciones, consejos y tu energía. Pero esa persona aún no ha tomado la decisión de transformarse. Su alma no ha activado la autorización. Todavía necesita permanecer en la sombra. Tu intervención se convierte entonces en distracción, en una carga, en una presión.
Y dado que su alma no está preparada para aceptar lo que ofreces, tu energía es repelida y retorna a ti, pero distorsionada. Así se manifiestan el agotamiento, la irritabilidad, el insomnio y la sensación de vacío, tras haber entregado tanto sin generar un cambio real. Lo más impactante es que esa persona puede incluso distanciarse de ti, sintiendo incomodidad, resistencia o rechazo, y tú no comprendes la razón. Si tu única intención fue ayudar, amado, escúchame bien, el alma ajena percibe cuando la estás forzando. Y aunque no lo procese mentalmente, se defiende porque todo en su interior clama, no estoy listo. Lo que tú interpretas como rechazo es, sencillamente, su campo energético protegiendo su proceso. Y tú quedas con el desconcierto y la aflicción. Te cuestionas por qué el acto de ayudar te causa sufrimiento. Ayudar duele cuando emana del ego, del temor a ver al otro caer, del deseo inconsciente de manipular su camino, de tu propia carencia disfrazada de generosidad. Y hay algo más. Cuando ofreces tu energía sin ser requerido, abres puentes innecesarios, vías por las que pueden circular energías menos luminosas entre tú y el otro. No porque el ser sea maligno, sino porque al quebrantar el orden sagrado del libre albedrío, también se rompe la protección natural del equilibrio energético. Comienzas entonces a cargar emociones ajenas, miedos que no son tuyos, sensaciones extrañas, bloqueos y una pesadez inexplicable. ¿Sabes por qué? Porque al intervenir sin permiso, construyes una conexión energética que luego no sabes cómo cerrar. Ese puente se transforma en un canal de intercambio sutil donde das más de lo que recibes y te pierdes más de lo que curas. Por eso Saint-Germain fue concluyente. No ayudes a menos que sea un clamor genuino del alma, no de la queja ni del miedo, sino del alma. Y cuando el llamado es auténtico, lo reconocerás porque no experimentarás prisa, urgencia, ni la necesidad de un desenlace inmediato. Solo sentirás paz, una profunda serenidad y la certeza de que lo que ofreces no es tuyo, solo fluye a través de ti. Es allí donde ocurre el verdadero servicio. Todo lo demás es mera interferencia. En las esferas superiores de conciencia rige una ley tácita, conocida por los maestros y jamás quebrantada, la ley de la no interferencia. Los maestros ascendidos no irrumpen en tu vida para corregirla. No imponen, no dirigen tu rumbo. Ellos acompañan. Acompañan desde el fuego del amor incondicional, desde la presencia atemporal que observa sin juzgar, desde la confianza absoluta en que el alma sabrá cuándo despertar. ¿Sabes la razón? Porque en los planos donde reside la verdad, el libre albedrío es sagrado. Y cuando un ser decide experimentar el sufrimiento, desviarse o perderse, los maestros no lo detienen. Lo honran, porque saben que incluso en el error existen semillas de luz, que incluso en el dolor más profundo hay códigos que solo se activan al caer. Por eso ellos jamás intervienen, y por eso tú tampoco debes hacerlo, porque al quebrantar ese principio, te estás colocando por encima del alma ajena, y ese gesto, por más disfrazado de amor que esté, es soberbia espiritual. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien pide ayuda de verdad desde su alma? No desde las palabras, no desde el lamento, no desde la zozobra, sino desde un profundo clamor interior, desde una rendición total. En ese momento el campo se abre, el canal se armoniza y la asistencia se manifiesta sin esfuerzo, sin palabras, a veces incluso sin que el otro se percate de haber sido auxiliado. Cuando la ayuda es legítima, el alma que la recibe no se vuelve dependiente, se vuelve libre, y tú, como canal de esa ayuda, no experimentas agotamiento, carga o apego, solo presencia, solo paz, porque la ayuda auténtica no consume, sino que nutre sin atar, fortalece y sobre todo pasa inadvertida, porque en el reino del espíritu, el silencio es el poder supremo. Cuando un maestro accede a tu campo, no lo hace hablando, lo hace siendo, y tú sin saber cómo comienzas a recordarte a ti mismo. Eso eres tú, amado, cuando respetas esta ley, un canal discreto, una llama quieta que transforma sin presionar. Cuanto más comprendas esta ley, mayor será el poder que sostendrás, no el poder de influenciar, sino el poder de vibrar en armonía con el todo.
y en esa sintonía todo se alinea, todo llega, todo florece. No se trata de lo que haces, sino de lo que eres. No es cuánto aconsejas, sino cuánto silencio puedes mantener sin flaquear, porque es ahí, en ese silencio puro, donde se manifiesta la ayuda más elevada. Y esa es la única que el alma reconoce como verdadera. Amado, has escuchado, has entendido, has soltado. Ahora es tiempo de encarnar. No viniste a este mundo a persuadir, viniste a recordar quién eres. Y al recordarlo, activas en silencio la memoria dormida de los demás. ¿Cómo vivir sin dar consejos, pero siendo útil? Es simple. Vive en coherencia. La coherencia es la enseñanza más potente que existe. No requiere discursos, estrategias o persuasión. Cuando alguien te observa manteniendo tu frecuencia, a pesar del caos circundante, algo se activa en su interior. No lo entiende, pero lo siente. Y eso, amado, es inspiración auténtica. Tu labor ya no es guiar, tu labor es vibrar. Y esa vibración se convierte en una guía silenciosa, un lenguaje que el alma sí asimila. Porque cuando vives con fidelidad a ti mismo, a tu verdad y a tu camino, emites una señal, una frecuencia pura, sin distorsión o deseo de modificar a nadie. Y esa señal impacta en el campo colectivo, no por la fuerza, sino por la verdad. Porque una frecuencia elevada lo eleva todo. Tu presencia es un campo, tu coherencia es un mensaje, tu silencio es medicina. ¿Cómo inspirar sin intervenir? Con tu mirada, tu porte, tu manera de reaccionar cuando los demás están desorientados. Observa sin reaccionar, respira y permite que el otro descubra su verdad por sí mismo. No tienes que indicarle cómo cambiar, solo muéstrale con tu vida que otro estado es posible. Eso activa, eso transforma, eso libera. Y si sientes que el mundo aún no está preparado para esta forma de ser, recuerda esto: el maestro verdadero no busca aprobación. Vibra en solitario. En esa vibración, el universo entero comienza a ordenarse. Así es como se transforma el mundo. Así es como se inspira sin necesidad de enseñar. Así es como el nuevo ser humano despierta. No por lo que comunicas, sino por lo que eres. Así que deja de aconsejar. Sin explicaciones, no intentes corregir. Vibra. Observa y permite que el otro despierte cuando esté listo. Si amas a alguien, no lo salves. Recuerda quién eres y deja que él también recuerde. El alma no necesita un redentor, necesita un espejo. Y tú no fuiste convocado a cambiar a nadie. Fuiste llamado a ser tan genuino, tan coherente, tan fiel a tu verdad, que tu simple existencia activa las memorias dormidas a tu alrededor. ¿Estás listo para abandonar el rol de Salvador y encarnar por fin tu auténtica luz? Entonces, permanece en tu centro, en silencio, firme, encendido, y cuando tu alma te lo indique, cuando el campo esté dispuesto, cuando la vibración lo permita, da el siguiente paso. El camino prosigue, y si en lo más íntimo sientes que esta frecuencia ha activado algo, que este mensaje ha resonado con una parte de tu ser que desconocías, escucha con claridad. No llegaste aquí por casualidad. Las herramientas están a disposición de quien esté preparado. Y si en este instante deseas potenciar esa conexión, afinar tu canal o profundizar aún más en el recuerdo de tu propósito, te invitamos a explorar los recursos disponibles. Allí encontrarás la mesa radiónica cuántica, un instrumento de luz para armonizar tu campo sutil desde planos elevados, y también la trilogía del Yo Soy, una serie de libros vivos que no se leen, sino que se activan. Cada palabra, cada símbolo, cada espacio fue canalizado para acompañarte en este retorno a ti mismo. Están aguardando por ti como llaves sagradas. Acéptalas y vibra o ignóralas. Confía en tu alma. Ella ya lo sabe.